la paz mundial. Quizá, muy posiblemente, él mismo diga que él es Dios, que él es la segunda venida de Cristo, y además va a hacer milagros, señales, prodigios, va a engañar a millones de personas por la televisión, por el radio, por el internet, y todos van a pensar que están siguiendo a Jesucristo, a la verdad. Toca al de junto, dile que nadie te engañe. Que tu fe esté firme en la palabra de Dios. Y si ves un teleevangelista, un radioevangelista o a un falso profeta que no se cumplió su palabra, apaga esa televisión y ponte a leer la Escritura. Y pídele al Espíritu Santo que te revele la voluntad de Dios en la Biblia. No te dejes llevar por emociones. No te dejes llevar por el carisma de un hombre o de una mujer. Que tu fe esté firme y basada en Cristo Jesús. Amén. Esa es la primera señal y se está cumpliendo actualmente ante nuestros ojos. Vamos al versículo 7 ahora y versículo 8. La primera parte del verso 8. Marcos 13:7 dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La segunda señal antes de la venida de Cristo son las guerras. Las guerras aumentarían tanto en frecuencia como en poderío tecnológico. La historia de las guerras se puede dividir en las guerras de la antigüedad, allá los ejércitos de los persas, de los griegos, de los romanos, que peleaban con escudos, ¿verdad? Peleaban con arco y peleaban con flechas y con espadas. Pasando también por las guerras medievales de los pueblos bárbaros. Más adelante se inventa la pólvora, los chinos inventan la pólvora y comienzan a hacer guerras con armas de fuego, con armas de pólvora, con pistolas, hasta que llegamos al periodo industrial, la revolución industrial, que fue un tremendo avance respecto a las guerras. Y ya ni hablemos de los tiempos modernos, ¿verdad? En donde ya no nos peleamos país contra país con arcos y con flechas. Ahora nos peleamos con bombas atómicas como la que explotó en la ciudad de Hiroshima y de Nagasaki. Ahí en la ciudad de Hiroshima hay un museo en donde tú puedes ver una cúpula de una iglesia que fue lo único que quedó de la ciudad. Toda la ciudad fue devastada completamente y es impresionante en ese museo ver cómo una persona estaba sentado, quizá un indigente, en la mañana cuando explotó esta bomba de Hiroshima, y por el poder de la bomba y la radiación, el cuerpo fue desintegrado totalmente y fue impreso las cenizas del cuerpo y los restos en la piedra, y tú puedes ver la silueta humana impresa ahí en la piedra por el impacto de esta bomba atómica. Actualmente no solamente hay bombas atómicas, también hay armas químicas como el SARS, como los virus. Hay muchos países que están preparando ahorita bombas, ¿verdad?, para aventar a sus enemigos y en cuestión de minutos, quizá de horas, toda la población queda infectada con un virus para el cual no hay vacuna y de esa manera devastar completamente a la nación enemiga. Debemos recordar también desde los tiempos de las guerras napoleónicas, cuando este gran conquistador francés, ¿verdad?, llegó a conquistar un gran territorio en la Europa septentrional y pudo conquistar diferentes reinos. Más adelante, cuando llegamos al siglo XX, el siglo pasado, hermanos, hubieron dos grandes guerras que ustedes conocen. La primera, la Segunda Guerra Mundial, el tiempo del Tercer Reich de Hitler, ¿verdad? Más adelante termina la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos mueren. Tenemos la guerra de Vietnam, iniciada por los Estados Unidos, la guerra de Corea, la guerra de Afganistán, la guerra del Golfo Pérsico y la guerra más famosa actualmente, que es la guerra contra el terrorismo. Así que en todos los años de historia humana hemos tenido muy poquitos años de paz nada más. Y las guerras han ido en aumento, tanto en frecuencia como en tecnología. Esta segunda señal se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. ¿Qué debemos hacer nosotros ante el cumplimiento de esta señal? Hay algunos cristianos que dicen: no, pues la Biblia dice que van a haber guerras, pues ya no hay que hacer nada. Nada más esperar a que todo se destroce, ¿verdad? Ya que Cristo venga y pues ni modo, yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Porque la Biblia dice que habrán guerras y rumores de guerras. De ninguna manera podemos tomar esta actitud, hermanos. Mire lo que dice 2 Corintios 5, versículo 20. 2 Corintios 5, 20. Acá hay dos posturas cristianas. Una postura es la postura de los que son pacifistas.
Entonces hay hermanos nuestros que cuando revienta una guerra, van a las embajadas y se manifiestan ahí en la embajada norteamericana, en la embajada de Afganistán, en la embajada de Egipto, de cualquier país, en contra de las guerras porque somos cristianos y Cristo es el príncipe de paz y estamos en contra de la guerra. Estas personas se llaman pacifistas. Pero Jesucristo no nos enseñó en ninguna parte de la Biblia a ser pacifistas. Jesucristo nos ordenó a ser pacificadores, que es muy diferente. Miren lo que dice este versículo, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Toca a la persona a tu lado y dile: eres embajador, eres embajadora en nombre de Cristo. O sea, tú eres de la embajada de Cristo en la tierra. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestra función? Dice este versículo: como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios estuviera suplicando por medio de nosotros, sus embajadores, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. En medio de esta segunda señal, hermanos, en medio de las guerras que estamos viviendo, tú debes ser un pacificador. Tú eres de la embajada de Dios aquí en la tierra. Eres embajador del cielo. ¿Y cuál es la función de una embajada? Pues proclamar los valores, las ideas, los pensamientos del país que representa, ¿no es cierto? La embajada de México en Estados Unidos pues representa los valores de México, ¿verdad? Todo lo que hacemos en México, nuestro folclore, nuestra cultura. De la misma manera nosotros aquí en la tierra somos representantes, embajadores del reino de Dios. ¿Y cuál es nuestra función? Rogarle al mundo que se reconcilie con Dios, porque el origen de las guerras, primeramente, es la guerra con Dios por el pecado. El primer asesinato de la historia, Caín mató a su hermano Abel porque él estaba en guerra con Dios. Él odiaba a su hermano que había entregado una ofrenda mejor al Señor, y Caín se llenó de odio y asesinó a su hermano. Esa fue la primera guerra, los hijos de Adán y Eva. Desde ahí estamos en guerra porque no estamos en paz con nosotros, no conocemos a Dios. Entonces tu labor y tu función es pedirle a todas las personas que no conocen a Cristo: te suplico, te ruego que te reconcilies con Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, enséñame a predicar tu evangelio y a ser no pacifista, sino pacificador, Señor, para que todos puedan reconciliarse contigo en Cristo Jesús. Esa es nuestra función, hermanos. Amén. Tercera señal, vamos a Marcos 13, versículo 8. La segunda parte del versículo dice que habrá terremotos. Habrá terremotos en muchos lugares. ¿Qué les parece el terremoto de hace 2 semanas aquí en México? Y nunca antes habían habido tantas réplicas. Yo ya perdí la cuenta de las réplicas. 300 y tantas, creo. En el terremoto del 85 hubieron 4 o 5 réplicas, nada más. Terremotos chiquitos después del terremoto grande. Pero ahora, después de este terremoto de hace 2 semanas, han habido más de 300 réplicas. Esto no es normal. Y les quiero dar unas estadísticas bien interesantes, los que gusten anotarlas, para que vean en qué tiempos estamos. En el año 2006 hubieron 2.700 terremotos en todo el mundo. 2.700. En el año 2007, perdón, en el 2006 hubieron 7 de escala 6 o más Richter, o sea, terremotos muy serios. En el año 2007 hubieron 2.800 terremotos, subieron un poquito, 10 de ellos de escala 6 o más Richter. En el año 2008 la cifra se disparó a 3.600 terremotos. Quedamos en 2.800 en el 2007, a 3.600 en el 2008. En el 2009 hubieron 4.260 terremotos, 5 de ellos de escala 6 o más Richter. Pero en el año 2010 hubieron 8.500 terremotos. 8.500 terremotos hace 2 años. Prácticamente se duplicó el número de terremotos. El 2011 estuvo más tranquilo con 6.000 de todas maneras. Y en el 2012 pues ahí les encargo. Ahí llevamos bastantes. Entonces las señales antes del fin, repito, son señales que estarían presentes durante estos 2000 años de historia, pero que al final,
justo antes de la venida de Jesucristo, se multiplicarían tanto en frecuencia como en intensidad. Y esto se está cumpliendo. Por eso la segunda venida de Jesucristo se compara a cuando una mujer va a tener un bebé. Cuando está embarazada una mujer, ¿verdad? A los 2, 3 meses, pues apenas les va creciendo la pancita, ¿verdad? A los 5 o 6 meses, pues hay algunas molestias, unos dolores ya un poco más graves, el bebé de repente la patea, ¿verdad? Pero ¿qué les parece a los 3 días de que va a tener al bebé? ¿Cómo son los dolores, los que son aquí mamás? ¿Y cómo son los dolores unos 15 minutitos antes de que vas a tener, sin anestesia? ¿Cómo son? ¿Y cómo son los dolores de una mujer que no va al hospital y que tiene a su bebé en parto natural, sin ni siquiera una pastillita Halls de anestesia? ¿Verdad que son terribles? Así será la segunda venida de Jesucristo. Cuando esté a punto de ocurrir, los dolores serán insoportables. Los terremotos irán de 4,000 a 8,000, y de 8,000 a 10,000, y de 10,000 a 15,000, y al rato no va a dejar de temblar. Jesucristo está a punto de regresar, hermanos. Muy cerca. Salmo 18, versículos 7 al 8, nos habla acerca de los terremotos y qué significan espiritualmente. ¿Dios tendrá control de los terremotos? El hermano que preguntaba del rayo hace un momento, si viene un terremoto y se muere un pastor, le cae así el techo encima, ¿porque Dios tendrá control? Sí, ¿verdad? Salmo 18, versos 7 y 8, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron. ¿Por qué? Porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Los terremotos son una señal inminente de la ira de Dios y del juicio de Dios. Entonces, cuando se multiplican los terremotos, cuidado, porque el Señor está a punto de regresar. ¿Qué debemos hacer en un terremoto? ¿Qué debemos hacer cuando se están multiplicando los terremotos? Bueno, pues en primer lugar debes saber que mientras más se multiplican, mientras más temblores hay, tembló acá, ya, hay un tsunami, arrasó con la costa de Japón, y etcétera, etcétera. Y mientras más fuerte tiemble, dale más la gloria a Dios, porque más cerca está la venida de Jesucristo. Es lo primero que tienes que hacer. En segundo lugar, pues tratar de salvar la vida, ¿no? Y orar, y no preocuparte. Y si se cae mi casa, pues ¿cuál es el problema? Tu casa no está aquí, está allá en el cielo, ¿verdad? Y si se pierde mi credencial de lector y mis ahorros, pues qué bueno, ¿cuál es el problema? ¿Ustedes solo están en el cielo o no? Si te preocupas por tus ahorros en la tierra y tu casa, hay un problema espiritual, porque entonces amas más tu dinero y el terremoto es una amenaza. Para un cristiano ninguna cosa es una amenaza, hermanos. Nunca le tengas miedo a nada. Dile al de junto, no le temas a nada. Solamente témele a Dios, ¿sí? A Él sí témele. Amén. ¿Y qué debemos hacer frente a la presencia de más terremotos y de más intensidad? Pues estar diario a cuentas con el Señor, todos los días, porque nadie te garantiza que el día de mañana, en la madrugada, en la noche, en la tarde, donde tú trabajas, en tu escuela, en tu casa, venga un terremoto y ahí el Señor te llame a cuentas. El fin de semana llevamos a un sobrino de Monterrey a la Torre Latinoamericana y ahí estábamos hasta arriba en el mirador, bien bonito, y me dice mi sobrino así con su acento norteño, ¿y si tiembla, tío? ¿Qué pasa? Y le digo, pues nada más arrepiéntete, hijo, nos vamos aquí al cielo los dos juntos, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces estemos a cuentas con el Señor todos los días, amén. La cuarta señal, para terminar, hasta aquí nos va a dar tiempo, está en el versículo 8, Marcos 13, versículo 8, dice, habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. ¿Qué cosa es estos? Pues los terremotos, las guerras, la aparición de falsos cristos y el hambre. Aquí están como haciendo un resumen Marcos. Y dice, va a haber hambres y alborotos, y todas estas cosas son principios de dolores. Estos dolores se refieren a los dolores de parto que les estaba explicando hace un momento. Estas 4 señales van a ir en aumento, en frecuencia y en intensidad. Y esta cuarta señal es la señal del hambre, el hambre. Nunca ha habido tanta hambre en el planeta Tierra como en los últimos 20 años.
No sé si ustedes sabían, pero en los países de Asia, especialmente de África y los más pobres de América Latina, hay más de 500 millones de personas que viven en lo que el Banco Mundial ha denominado pobreza extrema. Es decir, en estas casitas o chozas tienen que viajar kilómetros para conseguir media cubeta de agua. Caminar 6-7 horas de ida y a ver si encuentras, y otras 6-7 de regreso, para llevar 2 litros de agua y aparte sucia a tu casa. En estas poblaciones del mundo, las personas viven con menos de $1 al día, 10-12 pesos al día, y eso sí les va bien. Un amigo nuestro acaba de regresar de África, un viaje misionero en un país que se llama Sierra Leona, que quedó destrozado por la guerra civil, terminó hace 10 años. Los rebeldes destruyeron todas las escuelas, destruyeron las oficinas de gobierno y han muerto miles de años en ese país. Tú vas por la calle, no tienen ni pavimento, no tienen drenaje, olvídate de luz eléctrica. Lo más que llegan a tener es un puestito ahí, ¿verdad?, de venta de tacos, y si puedes comerte un taco cada 3 días, di que te fue bien. Y así están en este país de Sierra Leona el día de hoy. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios, ¿verdad? Porque creo que todos aquí desayunaron hoy, ¿verdad? Cada año mueren de hambre en estos países 15 millones de niños. Al año, 15 millones de niños. Durante esta década, del 2010 al 2020, morirán 150 millones de niños nada más en África, enfermos o por falta de alimento. Y en estas familias, una de cada 4 seres humanos de estas familias y del resto de la tierra viven con menos de 8 pesos mexicanos al día. Esta señal del hambre se está multiplicando. Aquí mismo en México tenemos gran hambruna en muchos pueblitos, en donde la mayoría de ellos son pueblos fantasmas. Aquí en México, pueblos de viejitas, señoras y bebitos y niños. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los varones? En los pueblos de México. ¿Sabe dónde están? En Estados Unidos, haciendo dinero, abandonando a sus hijos y a sus familiares, adulterando con otras mujeres. Y tienen a sus familias en la miseria, tanto económica como espiritual. ¿Qué debemos de hacer ante esta cuarta señal? Con esto terminamos. Debemos permanecer quizá sin hacer nada. Debemos darle gracias a Dios que yo sí comí, pero ellos no. ¿Qué debemos hacer, hermanos, además de orar? Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. Mateo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuántos quieren estar en ese reino? Porque tuve hambre, dice el Señor, y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si tú conoces una familia, una persona que está en necesidad, en hambre, o sus hijos están enfermos, o en la cárcel, o no tienen para comer, más nos vale ayudarlos. Porque si tú ayudas a un pequeñito, a una familia, a una viuda, ¿a quién se lo estás haciendo? A Jesucristo. Entonces no nos llenemos nada más la cabeza de conocimiento. Las señales antes del fin. Hay mucha hambre en el mundo. Cristo ya va a venir. Señor, bendice a todos los que están muriendo de hambre. Señor, a mí dame mi pan, Señor, no se te olvide. Es una actitud terriblemente egoísta, ¿verdad? Y orgullosa. Porque pensamos que como somos los grandes teólogos y sabemos que Cristo está a punto de venir, con eso nos basta. Y no, esto no debe ser así, hermanos.
Y si tú nunca has ayudado a nadie económicamente, o le has llevado en especie una despensa, o has sostenido económicamente a un niño allá de la Sierra Tarahumara, o has enviado víveres cuando hay sequía aquí en México, o has adoptado un niño o una niña huérfanos, pues yo creo que deberíamos estar muy preocupados, ¿verdad? Y es tiempo de hacerlo, ¿no es verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dejado un mapa, una guía, que es la Biblia, tu palabra, Señor. Nosotros creemos en tu santa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Permanece para siempre, Señor. Oh Señor, enséñanos a escuchar tu voz diciéndonos: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos se los digo: velad y orad. Señor, enséñanos a estar alertas ante estas señales. Enséñanos a discernir, Señor, si hay alguna persona que está predicando un falso evangelio. Señor, no nos dejes dirigir nuestras vidas bajo los sentimientos o las emociones. No permitas que seamos atrapados, Señor, por algún hombre o alguna mujer que predicando en tu nombre es un falso Cristo, un falso profeta, y que nosotros nos dejemos persuadir por su carisma, por su belleza o por su doctrina. Señor, tú eres nuestro Dios. Enséñanos a estar firmes en tu Hijo Jesucristo. Levanta tus manos y pídele a Dios ahora que te permita con su gracia estar firme mientras vayan apareciendo estos cientos de falsos profetas, cientos de falsos Cristos. Señor, nosotros queremos estar firmes en el Cristo de la gloria, en el Cristo verdadero, que es el Cristo que aparece en las Escrituras, y no permitiremos que nadie más nos predique otro diferente.